Hola a todos, hoy día estamos en la clase número 17, donde vamos a ver oficialmente calor y temperatura. Si alguien está viendo esta clase grabada y no ha visto otras clases, calor y temperatura no partió esta clase. Calor y temperatura lo hemos visto en las dos clases pasadas como en los últimos conchitos, porque en una clase hicimos un repaso y en la otra clase revisamos el ensayo. Así que si quieren ver toda esta materia repetida en las grabaciones que están todas en YouTube, en el link de la página del ramo, eh, vayan a revisar como los otros pedacitos porque si no se van a quedar sin materia. Buenos días a todos. Así, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, obvio. La materia que vimos, la última, fue dinámica 2, ¿cierto? Vimos dinámica 1, vimos dinámica 2, sí, y después, escuchar los conchitos que nos quedaron de los conchitos que alcanzamos a ver de calor y temperatura, pero sí, Ah, ya, gracias. de nada. Ya, vamos a partir entonces. A ver, la clase pasada vimos diferencia entre calor y temperatura, después los termómetros, distintos tipos de termómetros que hay. Ya vimos 5 tipos de termómetros. Las escalas termométricas, vimos la escala Celsius y la escala Kelvin, pero nos faltó ver la escala Fahrenheit. Ya, a ver, hagamos un mini resumen. Teníamos la escala Celsius, que la habían hecho en base al agua, 0 grados temperatura a la que el agua se congela, y 100 grados la temperatura a la que el agua ebullió. Después habíamos visto la escala Kelvin, que era la escala absoluta, porque se habían tratado de buscar la temperatura más alta y la temperatura más baja, y de ahí hicieron una escala con más altas existentes. Pero después se dieron cuenta que la temperatura más alta no existe y que la temperatura más baja, pucha, nadie ha llegado a esa temperatura, pero se hizo un cálculo estimando cuál sería la temperatura más baja que puede existir en el universo. Y esa temperatura, que serían menos 273 grados Celsius, se llamó el 0 Kelvin. Después tenemos una tercera escala, que es la escala Fahrenheit, y esta es como la escala más random. ¿Por qué? Porque esta escala se eligió diciendo que el punto mínimo iba a ser la temperatura a la que estaba el agua con sal, una solución salina, agua con sal. Y el señor Fahrenheit dijo, ya, en mi escala de temperatura este va a ser el cero. Y bien, le voy a leer literal lo que decía en el libro de mi preu, porque de verdad que esta escala nadie la entiende, pero sin embargo en Estados Unidos todavía lo ocupan. Ya, para el punto fijo, eligió la temperatura, para el punto fijo superior, eligió la temperatura del cuerpo humano. Ya, teníamos el punto mínimo, que era el 0 Fahrenheit, la temperatura de agua con sal, y después para su punto más alto dijo, ya va a ser la temperatura del cuerpo humano. Pero por alguna razón inexplicable, él designó el número de la unidad 96 grados Fahrenheit para la temperatura del cuerpo, como demasiado random. Primero, ya, ¿por qué la temperatura del cuerpo humano? Ya podría ser, pero después él dijo, ¿saben qué? No, no voy a hacer como Celsius, que dijo, vamos a tomar la temperatura, como ya, el mínimo va a ser cero, el mayor va a ser 100. No, acá el señor Fahrenheit dijo, mínimo va a ser cero y el máximo va a ser 96. Nadie entiende por qué. Pero bueno, y bueno, de hecho resulta que sus cálculos tampoco estaban hechos correctamente y que en verdad en Fahrenheit la temperatura del cuerpo humano no es 96, sino que es 98,6. No es necesario que se lo sepan de memoria, pero datos random de esta escala que nadie se explica por qué sigue funcionando, pero bueno. Acá tenemos diferentes ecuaciones sobre las relaciones que existen entre las diferentes temperaturas. Ah, ya, sí. Todavía no paso la lista, así que no se preocupen. Pero si alguien quiere dejar que, como dicho que está, libre de hacerlo por si acaso tiene problemas de señal o algo así. Ya, acá tienen las relaciones entre la temperatura Celsius y las otras temperaturas que hay, porque a veces nos pueden dar una temperatura en Celsius y nosotros queremos trabajar con Kelvin o con Fahrenheit y tenemos que poder convertir la temperatura de una escala a la otra. Entonces tenemos acá arriba que TF es en Fahrenheit, TC es en Celsius y TK en Kelvin. Acuérdense, no se habla de grados Kelvin, se habla solamente de Kelvin, pero sí se habla de grados Celsius y sí se habla de grados Fahrenheit. Pero Kelvin, solo Kelvin. Entonces tenemos estas ecuaciones. La primera nos dice la temperatura en Fahrenheit, si queremos pasar de Celsius a Fahrenheit, es temperatura Celsius por 9 quintos más 32. ¿Tienen que aprender esto de memoria? No es como la fórmula más elemental, la verdad. Sí se los pueden preguntar, absolutamente. Pero la de abajo es como más típica. Pasar de Celsius a Fahrenheit no es tan común, pero he visto preguntas de eso, así que sí es preguntable. Y después tenemos de Kelvin a Celsius, que simplemente se suman 273 a la temperatura Celsius. En verdad creo que es 273,8
4 o algo así, hay un decimal, pero para efectos PSU queda simplificado a solamente 273. Y acá podemos ver gráficos en el que tenemos la temperatura Fahrenheit y la temperatura Celsius acá. Y en estas dos escalas, entre estas dos escalas de temperatura termométricas, hay un punto en el que ambas temperaturas son la misma temperatura, como, y este punto es el 40, el menos 40, porque menos 40 grados Fahrenheit es lo mismo que menos 40 grados Celsius. Este es como el punto en el que se encuentran. A ver, lo vamos a marcar con rosado. Sin embargo, la temperatura Celsius y la temperatura Kelvin, si ustedes se fijan, no tiene pendiente, la pendiente es 1, porque acá tenemos temperatura Kelvin y temperatura Celsius y los dos están multiplicados por un 1. Acá hay un 1 y acá hay un 1. En cambio acá en la temperatura Fahrenheit y la temperatura Celsius sí tenemos acá una multiplicación que hace que tenga pendiente distinta de 1 el gráfico. Y esto es lo que hace que en el caso de arriba, si hay un punto donde ambas temperaturas se encuentran, y en el caso de abajo esto nunca va a pasar. No va a haber nunca un punto en el que la temperatura Kelvin y la temperatura Celsius valgan lo mismo. Como no hay como 50 grados Kelvin es lo mismo que si... No, grados Kelvin jamás. 50 Kelvin es igual a 50 grados Celsius. Eso nunca va a pasar. Y bueno, acá podemos ver el gráfico temperatura Kelvin y temperatura Celsius. Si ustedes lo grafican, se van a dar cuenta que nunca va a haber un punto en el que ambos valgan lo mismo. Pero no hay mucho más que saber de eso, además de aprenderse las fórmulas, muy elemental. Acá, típico, que uno se le olvida a cuál había que sumar los 273, al Celsius o al Kelvin. Y ahí se tienen que acordar que temperatura en Kelvin, 0 grados Celsius era 0 grados Celsius. 0 Kelvin era la temperatura más baja que existía y que Celsius eran menos 273. Entonces, ustedes siempre tenían que acordar ya, a uno de los dos se le sumaba 273. Y la suma me tiene que dar Kelvin 0. Entonces, imposible que acá yo tenga que sumar algo positivo para que me da 0. Obviamente, acá tengo que sumar algo negativo y los Kelvin nunca son negativos. Entonces, ahí pueden tratar de acordarse con eso. Pero acuérdense bien, porque es típico que uno se lo aprende mal y eso les arruina la pregunta entera. Como no acordarse cuál era el que había que sumarle los 273, puede pasar de tener todo bueno, pero por un signo, tener el ejercicio mal. Así que no es la idea. Acá hay una imagen que nos muestra como puntos comunes en las diferentes temperaturas, en diferentes escalas de temperatura. ¿Es necesario que se lo aprendan de memoria? Pucha, no. La verdad es que no, pero es para tener una idea y obviamente hay cosas que es como hay que saber y para no estar calculando, es como sabemos que el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius siempre, y eso sí que no se nos puede olvidar. 100 grados Celsius, siempre punto de ebullición del agua. Y acá nos dicen los equivalentes de las otras temperaturas. 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, es lo mismo que decir 373 Kelvin. ¿Cómo se calculaba en Kelvin? Acá podemos como comprobar las ecuaciones que vimos antes. Kelvin es igual a Celsius más 273. O sea, acá tenemos 100. Acá tenemos 100 más 273. Y en la de la derecha, 212 grados Fahrenheit. Tengo calculadora acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la ecuación? Fahrenheit era 9 quintos Celsius más 32. Fahrenheit igual 9 quintos Celsius más 32. Entonces esto sería 9 quintos por 100 más 32. Esto sería, a ver, 9 quintos por 100. 9 quintos por 100 es 180 más 32 y me da el 212. Así que queda comprobado que las ecuaciones que estamos viendo estaban bien. Y después tenemos para el punto de fusión del agua y el cero absoluto, que son típicos números que van a estar viendo todo el rato en las preguntas. Luego, tenemos la dilatación. Los materiales, cuando cambian la temperatura, pueden expandirse y contraerse. Y la expansión, la gente las va a la espera, la expansión es la dilatación. Esta fórmula hay un gran dilema, la verdad, de si entran o no entran literalmente, porque siempre han entrado, pero el DEMRE está medio loco y ahora como que no lo especificó en un 100%. Así que nadie sabe qué onda, pero las vamos a ver igual, porque tienen que saberlas igual por si acaso, y en todo caso les va a salvar muchas preguntas igual.
Yo creo que sí va a entrar, así que lo vamos a ver con detalle. Ya tenemos tres tipos de dilatación. La dilatación lineal, superficial y volumétrica. La lineal es la que le ocurre a una cuerda, la superficial, por ejemplo, una hoja, que eso tiene área pero no volumen, y la volumétrica no sea una esfera. Usted me va a decir, pero ¿qué estás hablando? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo una cuerda solamente se va a expandir para los lados y no hacia arriba o hacia abajo o hacia todos los sentidos? Porque es 3D. Yo diré, es verdad, todas las cosas se expanden de forma 3D, pero hay cálculos en los que no nos interesa cómo se expande hacia los lados. Por ejemplo, al construir las vías de un tren, si yo quiero armar como el camino, típico este ejemplo, escucha, les debería haber traído una foto, pero no lo pensé, típico este ejemplo en el que quieren construir las vías del tren, antes no se sabía esto de la expansión y hacían una fila enorme, 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 enorme de pedacitos del, no sé, del metal que sea, y no dejaban un espacio entre medio. Entonces, después se dilataba con el calor y todas las vías del tren como que se levantaban y quedaba la embarrada porque no había un espacio entre medio que pudiese permitir que se dilaten sin problema. Entonces, ahora obviamente está este espacio entre medio para evitar que haya ese problema y cuando la gente calcula como cuánto espacio tengo que dejar entre medio para que no se produzca este problema, no me importa a mí cuánto se va a expandir hacia arriba. El problema que me importa a mí es que se expanda hacia los lados, hacia los otros pedazos de metal. Entonces acá estaría yo calculando una dilatación lineal. Aunque sea volumétrica, todas son volumétricas, pero a veces no nos interesa. A ver, pero podemos buscar una foto de eso. Eh, a ver, vías del tren. Están viendo todo, ¿no? Como si yo les muestro. Ya, sí se ve, ¿verdad? Ya, esto es lo que pasa. Por ejemplo, acá no calcularon bien el espacio, entonces después, ¿qué pasa? Se dilata con el calor y se enchueca todo y queda la embarrada. Que es que este espacio estaba muy chico y ahora hay que, como se calcula para que el espacio sea lo suficientemente grande entre cada trocito de metal y que no pase lo que queda la embarrada en los otros casos. Que esto como se expande tanto que no tiene espacio y se tiene que ir hacia los lados y queda la pura embarrada. Ya. Entonces, nosotros podemos calcular cuánto se expande un material. ¿Y cómo hago yo esto? Yo lo que hago es hacer una multiplicación, que en los tres casos es lo mismo, es muy sencillo. La multiplicación es coeficiente de dilatación, que es este de acá, después en el caso de la superficial es un beta, y en el caso, el caso volumétrico es un gamma. Luego lo tengo que multiplicar por el caso inicial, en el caso de lineal sería por largo inicial, después tenemos área inicial y después tenemos volumen inicial, y luego por la diferencia de temperatura. Ahora, ustedes dirán, ya, pero ¿qué son el alfa, beta y el gamma? Y este es el coeficiente de dilatación, que es que es propio de cada metal, como cada metal posee su propio coeficiente. Y como yo les dije, todos los materiales se expanden volumétricamente, solo que a veces ignoramos las otras dimensiones. Entonces, en verdad, esto, como la dilatación lineal, es dos veces la dilatación lineal, es la dilatación superficial o de área. ¿Por qué? Porque yo tengo una dimensión, línea. Después quiero pasar a dos dimensiones, lo multiplico por dos. Quiero pasar a tres dimensiones, lo multiplico por tres. Entonces, el coeficiente, a mí me van a dar el coeficiente de dilatación lineal probablemente, y me van a pedir calcular dilatación volumétrica. Entonces yo iba a decir, uy, pero ¿qué hago acá? Porque me dieron el de lineal y estoy calculando volumétrica. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por tres. No es que sea un coeficiente para lineal, un coeficiente para superficial y uno para volumétrica. La diferencia nomás es que tengo el mismo, el lineal, pero lo puedo multiplicar por 2 o por 3 dependiendo del caso que yo necesite. Otra cosa muy importante es que a ver, el coeficiente de dilatación a mayor valor, como si el coeficiente de dilatación es más grande o más chico, a mayor valor, mayor dilatación o contracción. Si un material es bueno para
dilatarse, también va a ser muy bueno para contraerse. Como si un material es bueno para dilatarse, significa que necesita muy poco cambio de temperatura para aumentar su tamaño, volumen, área o lo que sea. Y también significa que necesita un cambio de temperatura muy chico para contraerse mucho. Y eso es lo importante de acá, no tiene mucha ciencia, es aprenderse una fórmula de memoria y después aprenderse que la tengo que multiplicar o por 2 o por 3. Sería. Pero luego tenemos un caso bien particular, que es el caso de la anomalía del agua. El caso de la anomalía del agua es que el agua tiene un comportamiento... Uy, pero se quedó pegado. ¿Ustedes qué están viendo? ¿La diapositiva de dilatación o la de anomalía del agua? Se pegó. Parece que están viendo la de dilatación. ¿La dilatación? Pucha, a ver. Voy a parar de compartir. Mi compu no está tan bien. Y eso que yo estudio ingeniería en computación. No estamos tan de manos. Ya, ahí creo que están viendo lo correcto. Ya. El agua tiene un comportamiento inverso en un cierto rango de temperatura. Pues nosotros sabemos que cuando a un cuerpo le aumento la temperatura, se expande, y cuando yo le disminuyo la temperatura, se contrae. Típico, de toda la vida. Resulta que el agua tiene un comportamiento que no es así. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el agua está entre 0 y 4 grados Celsius, se comporta al revés. O sea, cuando aumenta la temperatura, se contrae. Y cuando disminuye la temperatura, se dilata. Y ustedes dirán, what the fuck? Y yo les diré, sí, efectivamente pasa esto. Es típico que uno mete algo al congelador y el hielo como que se expande un poco. Y como que yo nunca me había puesto a pensarlo, pero es súper ilógico. En teoría está disminuyendo la temperatura y debería apretarse más. Pero esto no es así y esta también es la explicación de por qué el hielo flota. ¿Por qué el hielo flota? Si es que el hielo está más frío que el agua, debería ser más denso, estar más apretado y debería irse para abajo. Pero no, porque en este rango de temperaturas el hielo se expande y es menos denso que el agua líquida y se va para arriba. Y esto también explica por qué hay glaciares, los glaciares flotan y típico que uno está, típico que uno está en la Antártida, como si yo hubiese ido, pero típico imagen en la Antártida que uno hace un hoyito para pescar, porque abajo están todos los peces felices de la vida, y uno está parado en hielo y el hielo está flotando. ¿Por qué? Porque están dentro de este rango que es anómalo, y el hielo flota y el agua se va para abajo. Entonces, si nosotros hiciéramos un gráfico, en el que tengo acá el volumen del agua, y acá tengo la temperatura del agua, el gráfico se vería algo así. Y este punto, que es el de más abajo, serían 4 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de este rango de temperaturas, a medida que aumenta la temperatura, el volumen disminuye. Y luego, acá volvemos a la normalidad y a medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Eso es lo que pasa. Esto yo he visto que lo preguntan harto y en verdad es muy fácil, o sea, nunca les van a hacer calcular cosas con esto, es solamente saber de memoria que esto pasa y que es un fenómeno y que es entre 0 y 4. No les vayan, yo nunca he visto que pongan entre 0 y 5 como para confundir a alguien, pero igual apréndanselo porque típico le preguntan y no hay que hacer nada más que esto. Es como saber que existe el fenómeno y chao. Ahora vamos a ver algunas ecuaciones de calor. Ya, hay diferentes cualidades o conceptos muy importantes en el estudio del calor. Y estos son la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica nos indica la cantidad de calor que necesita un cuerpo para aumentar en 1 grado su temperatura. Entonces, por ejemplo, yo tengo este lápiz, siempre ejemplo con lápiz, tengo este lápiz y yo digo, este lápiz tiene una capacidad calorífica de, no sé, 50 calorías, porque la energía se mide en calorías y el calor es energía. Entonces yo, este lápiz tiene una capacidad calorífica de 50 calorías. ¿Qué significa esto? Esto significa que este lápiz necesita ganar 50 calorías para que su temperatura aumente 1 grado Celsius. Para que aumente 1 grado Celsius es aumentar de 49 a 50, de
18, 19, no importa. Pero en cualquier temperatura que se encuentre va a necesitar 50 grados, 50 calorías para aumentar en 1 grado su temperatura. O al revés, necesitaría perder 50 calorías para disminuir en 1 grado Celsius, o sea, no Celsius necesariamente, depende de las unidades que nos digan, pero en 1 grado de lo que sea su temperatura. Luego tenemos el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que necesita un cuerpo para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Entonces, el calor específico sería decir, el material de este lápiz, ya este lápiz es un destacador de plástico, el calor específico sería decir, 1 gramo de plástico necesita tantas calorías, no sé, pongamos 1 caloría porque es poco, 1 gramo de plástico necesita 1 caloría para aumentar en 1 grado su temperatura. O sea, 1 gramo de plástico puede necesitar 1 caloría para aumentar en 1 grado, pasar de 0 a 1 grado, de 1 a 2 grados, de 100 a 101 grados. Y al revés sería necesita perder 1 caloría para disminuir en 1 grado su temperatura, 1 gramo de sustancia. Entonces, típico, típico, típico. Luego se confunde y no se acuerda cuál es cuál. Entonces, yo, ¿cómo aprendí esto? Yo dije, capacidad calorífica, ufa, muchos son. Ya, la capacidad calorífica es de algo, no es de un material, es de algo, de una cosa, de un objeto. Entonces, un algo, de un objeto. Y entonces, cada vez que yo decía capacidad calorífica o calor específico, la capacidad calorífica tiene una A, entonces tiene que ser de un algo, de un objeto. Y luego tengo el calor específico, que tiene una S, de sustancia. Entonces yo sabía que el que era con A tenía que ser de algo, de un objeto, y el que era con S tenía que ser de una sustancia, de un material. Porque yo ya no estoy hablando de lápiz cuando hablo de calor específico, estoy hablando de su material, que en este caso sería plástico, pero puede ser cualquier material. Y hay diferentes ecuaciones que uno se puede aprender para esto, pero que son, todas las ecuaciones están acá juntas, porque yo les podría, ya, acá vamos a ver las ecuaciones, pero por ejemplo yo tengo esta C, yo les podría decir C es igual a delta Q partido en delta T, C es igual a M por C chica es igual a C grande partido en M. Eso es como uno generalmente lo aprende, son como 1000 fórmulas, pero son, o sea, si se fijan, ya las voy a dejar ahí anotadas, todas esas fórmulas salieron de la izquierda. Así que yo que les recomiendo, apréndanse este conjunto, porque ¿para qué aprenderse 20 fórmulas? Yo de verdad me aprendí 1 millón y después decía, pero después me di cuenta que todas se podían funcionar acá y dije, ¿para qué? Ustedes ven los datos que tienen y despejan lo que les interesa. Entonces, ¿qué son estas cosas de esta fórmula? Tenemos acá la capacidad calorífica, que es la C con palitos. En todo caso, no es como, entre comillas, internacional esta notación, como yo en la U vi que la capacidad calorífica era con C minúscula. Entonces, como que depende de dónde lo estén estudiando, pero da lo mismo, como apréndanselo como a ustedes les acomoda, pero aprendan que la capacidad, o sea, como aprendan la ecuación de la forma correcta. Entonces, esta es capacidad calorífica. Después tenemos esta que es la diferencia de calor, calor ganado o calor perdido. Esta es la diferencia de temperatura. Esta es la masa y este es el calor específico. Como que nada peor, o sea, siempre trato de decir qué es todas las cosas en una fórmula. Si alguna vez se me va, díganme. Que no hay nada peor que estar viendo una fórmula y que el profe no diga y uno está como, ya vale, buena la fórmula, pero no tengo idea qué están calculando. Así que si alguna vez se me olvida decir qué es algo, pregúnteme nomás. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La capacidad calorífica se calcula, por ejemplo, yo tengo un cuerpo y me dicen, este cuerpo ganó 100 calorías y aumentó su temperatura en 2 grados. Entonces, ¿yo cómo calculo la cantidad de calor que necesitó este cuerpo para aumentar su temperatura en 1 grado? Si digo, si ganó 100 calorías y aumentó 2 grados, entonces 50 calorías por gramo. O sea, por grado. Entonces sería 100 dividido en 2, que es lo mismo que está acá. Calor dividido en diferencia de temperatura.
Ahora, ¿qué pasa si me están hablando de calor específico? ¿Cómo hago yo la relación entre calor específico y capacidad calorífica? Ya. Y el calor específico es las calorías por un gramo. ¿Cómo lo hago yo para el cuerpo completo? Si yo tengo un lápiz y yo sé que su material necesita 5 calorías por un gramo de lápiz, y yo sé que el lápiz pesa 20 gramos, entonces, ¿cuánto necesita el lápiz completo? 20 por 5, porque sería el calor específico del lápiz, que serían 5, o sea, calor específico del material del lápiz, que serían 5 calorías que necesita un gramo de sustancia para aumentar su temperatura, por todos los gramos que tiene el cuerpo. Como si el cuerpo es de 50 gramos, tengo que multiplicar lo que necesita cada gramo por 50 para que me dé el cuerpo completo. Entonces, esta relación tendría mucho sentido entre capacidad calorífica, calor específico y la masa. Y lo otro ya es como álgebra nomás, empezar a mover las cosas para que todo tenga sentido. Pero eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, si me dicen a mí, un cuerpo varió o sea, ganó 100 calorías y este es su calor específico y esta es su masa, ¿cuánto varió la temperatura? Entonces, ¿yo qué hago? Si me están pidiendo, si me están dando, a ver, otro color, si me están dando todos estos datos y me piden la temperatura, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar la misma fórmula que ya me aprendí de memoria y despejar la temperatura. Entonces me quedaría delta temperatura es igual a delta Q, diferencia de calor, que puede haber sido ganar 50 calorías o perder 50 calorías, partido en M por C. Dependiendo de lo que les pidan, lo que ustedes van a despejar. Pero son esas tres, como esas tres, bueno, como estos tres pedacitos, las tres cosas que hay que aprenderse. Luego tenemos, eso sí, otra fórmula más, pero que si se fijan es nuevamente una repetición de fórmulas, que es la conservación de energía calórica como en el espacio. El calor se conserva, igual que la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, igual que la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo mismo con el calor. Si un cuerpo gana calorías, otro cuerpo las pierde. No es como que aparezcan mágicamente. Si este cuerpo pierde calorías, otro cuerpo las está ganando, sí o sí. Entonces tenemos esta ecuación de acá. A ver, voy a copiarlo de la diapositiva anterior porque es, a ver, vamos a sacar algunas cosas. Vamos a agarrar esto. Y devolvemos todo. Entonces, ¿qué me está diciendo esta fórmula? Yo estoy viendo acá. ¿Qué es esta fórmula? Masa del cuerpo 1, masa cuerpo 1. Esto es calor específico. Temperatura de equilibrio. Yo siempre hago la temperatura con una T y un punto. No sé si es como legal, pero yo lo hago así de toda la vida. Temperatura de equilibrio. Y temperatura inicial del cuerpo 1. Ya. Lo de la derecha es lo mismo, pero para el cuerpo 2. La lógica de acá es que lo que se gana más lo que se pierde es cero, porque no puede haber ninguna diferencia. Lo que se gana, como siempre toda la suma me tiene que dar cero porque el universo no cambia su calor. El calor es como siempre el mismo, siempre la suma va a ser lo mismo. Entonces lo que se gana más lo que se pierde, cero. Y es por eso que se hace esta fórmula. ¿Qué es en realidad esta fórmula? Esta fórmula lo que me está diciendo es que el calor, por ejemplo, si tengo yo dos cuerpos, no sé, agarro mi vaso con agua, que está a cierta temperatura, y pongo dentro mi lápiz, que está a otra temperatura. Estos dos cuerpos, ya, si el lápiz está más caliente, va a perder calor, y el vaso frío va a ganar calor, hasta que llegan a una temperatura en la que los dos llegan al equilibrio térmico. Esta es una temperatura en la que los dos cuerpos están a la misma temperatura. Y esa es la temperatura que sería esta de acá, la temperatura de equilibrio. La temperatura 2 sería la temperatura con la que estaba el cuerpo 2, o cualquiera que sea de los dos, antes de que empiecen el contacto.
Entonces, si tenemos un cuerpo 1 y el cuerpo 2, esto me está diciendo el calor del cuerpo 1 más el calor del cuerpo 2 igual a 0. Se pueden aprender esto en vez de la fórmula de arriba, porque si se fijan, esta formulita de acá sale de acá. ¿Por qué? ¿Qué es delta Q? Delta Q, si yo paso esto de acá multiplicando para allá, delta Q es igual a M por C por delta T. ¿Y qué tengo yo acá arriba? M, C y T. Otra fórmula innecesaria que yo me aprendí. No era necesario aprenderse esa fórmula, ya me sé las de antes, yo solamente tenía que saber esto de acá. Pero bueno, yo me aprendí esa fórmula, innecesariamente. Yo ahora les diría, no se la aprendan, apréndanse lo de abajo nomás, entiendan lo de abajo, encuentren la lógica y chao, como, ¿para qué aprenderse más fórmulas? No es necesario. Así que yo diría, esto es lo más importante, apréndanse esto. ¿Y por qué es una suma y no una resta? Porque el calor tiene signo. Si un cuerpo gana, por ejemplo, tengo un cuerpo que parte, no sé, por ejemplo, ya vamos a hacer el mismo ejemplo del vaso y el lápiz. Tengo el vaso que está ¿a cuánto ya? A 20 grados Celsius. Y el lápiz que estaba a ya 55 grados Celsius. Si yo los junto, escuchando, yo no les puedo decir ahora cuál va a ser la temperatura a la que llegan al equilibrio, porque depende del calor específico de cada material, y yo no lo sé. Pero supongamos, imaginemos que llegan a una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius. Esta sería la temperatura de equilibrio. El vaso, tampoco puedo saber cuántas calorías ganó o perdió porque yo no sé el calor específico, eso se lo van a tener que dar en el ejercicio. Pero voy a decir, ejemplo, cosas random que se me ocurren, voy a decir que el vaso gana calorías, porque el vaso aumentó su temperatura, tiene que ganar. Entonces, vamos a decir que el vaso ganó 120 calorías. Ya. ¿Cuántas calorías? ¿Cuál es el calor del lápiz? Les pregunto a ustedes. Si el calor del vaso, 155, no sé. no. ¿Alguien se atreve? No sé quién habló, pero gracias por la participación. No vi la pantalla. Ya. Mi idea, ya. Ustedes lo que tienen que hacer es, ya, todos estos datos son datos que no les dicen nada, como los 20 grados Celsius no les dicen nada, los 55 grados Celsius no les dicen nada y los 40 grados Celsius no les dicen nada. Porque son datos que yo me inventé. Lo que sí les importa acá, bueno, que igual me lo inventé en todo caso, pero acá sí tiene sentido, son las calorías. Porque yo tengo esta fórmula de acá, esto de acá. Yo sé que el calor de 1 más el calor de 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, si mi 1 es el vaso, entonces el calor del vaso más el calor del lápiz tiene que ser igual a 0. ¿Eso les da una pista? No tengo a nadie atreviéndose, pero no importa. Entonces, si el calor del vaso es 120 más el calor del lápiz igual 0, el calor del lápiz es menos 100. ¿Por qué? Porque pierde calor. Si pierde calor, entonces su calor es negativo. Si el otro gana calor, entonces su calor es positivo. Y esa es la lógica que ustedes tienen que ver y tienen que acordarse. En el Q1 más el Q2 es igual a 0, ¿por qué los dos se están sumando, no se están restando? Porque los signos vienen de antes, como si un cuerpo está ganando calor, su calor va a ser positivo, y si uno está perdiendo calor, su calor va a ser negativo. Y eso es lo que soluciona ese problema cuando dice, pero ¿por qué se están sumando? Como no tiene sentido, ya, es por eso. Espero que haya me quedado más claro. Si no se entiende, me preguntan, pero esa es la lógica. Que cuando les pregunten, acuérdense del vaso y el lápiz. Si no, seguimos. Ya, tenemos los cambios de fase. Los cambios de fase son procesos donde la temperatura de un cuerpo es constante.
Ya, esto es algo muy bacán. Así que pesquen. O sea, yo lo encuentro muy interesante en todo caso. ¿Se acuerdan que yo les dije que 0 °C es la temperatura en la que el agua se congela? Pero si es la temperatura en la que el agua se congela, también es la temperatura en la que el agua se derrite. Porque es una temperatura de equilibrio. Está como literalmente entre medio del líquido y del sólido. O sea, del hielo y del agua líquida. Y esta temperatura, si me dicen, tengo H2O, para no saber si es líquido o sólido. Tengo H2O a 0 °C. ¿Está sólido o está líquido? Es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque es una temperatura que está entre medio de los dos. Es imposible saber en cuál de los dos casos yo estoy. Y nosotros, ¿por qué pasa esto? Porque así como los cuerpos necesitan calorías y energía para aumentar su temperatura, también necesitan energía para cambiar de estado, pasar de líquido a sólido o de sólido a gas, que también pasa increíblemente de sólido a gas. Creo que se llama sublimación, pero ¿es posible que algo pase de sólido a gas? ¿Cómo es posible eso? No sé, nunca he visto un caso, pero existe. En química lo deberían haber visto, o lo van a ver en algún momento. Todos esos cambios necesitan energía. Y mientras se está produciendo ese cambio, no hay variación de temperatura. Entonces, si yo tengo hielo, está todo el agua congelada, sólida, a 0 °C, y yo quiero que esto pase a ser agua líquida, va a haber un proceso que requiere energía. Entonces, primero voy a tener, no sé, 100 gramos de hielo, y después voy a tener 70 gramos de hielo y 30 gramos de agua, y después voy a tener 50 y 50, y después al revés, cada vez, cada vez, cada vez, hasta que tengo pura agua. Y eso necesita energía. Entonces, ahí el cuerpo está, por ejemplo, si está pasando de sólido a líquido, como de hielo a agua, agua líquida, el cuerpo está ganando energía, pero no está variando su temperatura, solamente está cambiando de fase. Lo mismo de líquido a gas. O también si es que estuviese pasando de líquido a sólido, ahí estaría perdiendo energía en vez de ganando energía. Pero el punto es que es un proceso a temperatura constante, los cambios de fase, en el que el cuerpo cambia de fase, de su estado, sólido, líquido o gaseoso. Y acá tenemos dos ecuaciones que en verdad son la misma, pero cambian dependiendo del caso, que es el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. El calor latente de fusión se calcula como el calor que gana o que pierde el cuerpo. Si gana va a ser positivo o si pierde va a ser negativo, partido en la masa. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, tengo 100 gramos de hielo y estos 100 gramos de hielo necesitaron 50 calorías para derretirse. Entonces, ¿yo qué hago? Calor latente de fusión, 50 partido, ¿eran 100 gramos de hielo? Bueno, creo que eran 100 gramos de hielo. 50, ya, no me acuerdo qué datos dije de hecho, pero ya bueno, si me dicen tengo 50 gramos de hielo y necesitaron, no, ya no 50, muy fome, ya necesitaron 150 calorías para derretirse. ¿Cuál es el calor latente de fusión? Entonces, ¿yo qué digo? Esto es calorías partido en masa, entonces serían 50 partido en 150. 50 partido en 150 es 150 partido en 50. 150 partido en 50 es el calor latente de fusión, que esto sería igual a 3. ¿Qué significa este 3? Significa que cada gramo de sustancia necesitó 3 calorías solamente para cambiar de estado. No cambió su temperatura. Recuerden que esto es todo el rato temperatura constante. Significa que necesitó 3 calorías por cada gramo para romper estos enlaces que habían entre las moléculas de hielo. Como si ustedes, o sea, el agua es un material que requiere mucha energía para cambiar de fase. Hervir agua gasta mucha energía. El agua tiene, porque nosotros que estamos intentando que un material que es duro, es sólido, es un hielo, estamos tratando de separar esas moléculas y que se rompan estos enlaces que están tan fuertes que lo están manteniendo juntos
separarlo y llegar a un líquido. Y después, pucha, si quiero llevarlo a un gas, aún más energía para que pase y se separen aún más, porque están todas juntas acá y quiero que se esparzan y que sean vapor y que vayan por todo el espacio. Esto requiere mucha energía. Calentar agua requiere mucha energía. Si se fijan en los ejercicios que les vayan a salir, el calor latente de vaporización o de fusión del agua suele ser mucho mayor a los de los otros materiales. El agua gasta mucha energía para poder romper estos enlaces. Y luego, esto mismo que vimos acá en el calor latente de fusión, es lo mismo que en el calor latente de vaporización, pero ahí tendría que decir, no sé, 50 gramos de agua líquida para que se conviertan en gas, algo así. Pero la lógica es exactamente la misma. Y acá hay una imagen para que ustedes lo puedan visualizar un poco. Acá me están diciendo la temperatura a lo largo del tiempo. Y este tiempo es mientras gana calorías hacia la derecha. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo acá un gráfico donde me dicen la temperatura a la que está el líquido que sea. Vamos a decir agua porque es más fácil trabajar con agua. Y acá me dicen el tiempo. No es como que esto siempre pase en el tiempo, pero esto es un tiempo en el que yo, a medida que pasa el tiempo, valga la redundancia, le voy aumentando las calorías. O sea, le estoy entregando calor al agua. ¿Qué pasa? Primero, ya, vamos a alargar esta línea un poco. Va a quedar bien feo esto, pero bueno, ya tengo esta línea que sigue como algo así. Ya. Primero, tengo sólido. Tengo un sólido normal que llega a un punto, que es el punto donde el agua, ¿se acuerdan que podía estar sólido o líquido entre medio? Imposible saberlo. Entonces tengo puro hielo. Llego al punto en el que el agua puede estar en cualquiera de los dos estados y acá le estoy aumentando las calorías. Está ganando calorías. Pero el cuerpo acá se mantuvo constante. Uy, se mantuvo constante. Está todo el rato acá en el cero. ¿Por qué? Porque toda esa energía que está ganando no la está usando para aumentar su temperatura, solamente la está gastando en romper sus enlaces para poder pasar de ser un sólido a un líquido. Luego, cuando primero, ya, justo en este punto tenemos todo sólido, solo sólido, y en este punto acá a la derecha tenemos solo líquido. Y en todo el medio mezcla. Entonces después, ¿qué va a pasar? Cuando ya está todo líquido, no me faltan enlaces por romper y ¿qué tengo que hacer? Seguir aumentando la temperatura. O sea, no me queda otra. Si me están dando más calorías, aumento la temperatura, aumento la temperatura, aumento la temperatura y llego nuevamente al punto en el que puedo encontrar las dos cosas. Y acá parto con solo líquido. Luego, a medida que gano calorías, tengo líquido y gas, porque lo estoy notando igual. Bueno, tengo una mezcla y yo estoy gastando energía, pero no la estoy gastando en aumentar la temperatura, la estoy gastando en romper enlaces. Y luego llega un punto en el que soy solo gas. Y luego cuando ya solo gas, no hay más enlaces que romper, y a medida que gano calorías, aumento mi temperatura. Típico, 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 típico este gráfico. A mí me costó entenderlo, pero cuando lo entendí, todo tuvo sentido. Así que si tienen preguntas, de lo que sea, obviamente, pero si tienen preguntas de este gráfico, háganmelas. Es importante tenerlo bien claro, pero una vez que lo entiendan, les va a facilitar harto la vida. Profe, entonces cuando a medida que aumenta el tiempo, el sólido en la temperatura cero va a terminar siendo entre sólido y líquido. Ujú. Ahí está diciendo que va a ser constante digo, no sé cómo decirlo ahí, constante el modo en que va a estar como sólido, líquido, va a seguir estando ahí. Lo que va a No sé si pasar me expliqué es bien. que, a ver, no sé si entendí bien, pero si no, dime nomás. Lo que va a pasar en este pedazo, que es como este pedazo de acá o este pedazo de arriba, lo que va a pasar es que se va a mantener constante la temperatura, pero lo que va a estar cambiando es como la proporción de agua o sea, de agua líquida y sólida. Primero, por ejemplo, vamos a ir aumentando a poco. A ver, otro color para que se pueda ver, morado. Acá yo parto con puro sólido. Después por acá voy a tener, no sé, un 80% de sólido y un 20% de líquido. Por acá 50 y 50, mitad sólido, mitad líquido. Por acá ya vamos en un 90% líquido y después llego acá a un punto en el que tengo solo líquido. Eso es lo que va a ir pasando. Toda esa energía que estoy ganando me está ayudando a que cambie de estado.
No sé si eso se entiende, o eso como responde a la pregunta. Si no era esa la pregunta, dime nomás. Pero eso es lo que pasa en estos periodos extraños de acá y de acá arriba. No, profe, ahí sí entendí mejor. Ya, bacán, Gracias. me alegro. Y bueno, después pasa lo mismo, pero líquido y gas. Primero tengo puro líquido, un poco de gas, después mitad, mitad, y después tengo casi puro gas hasta que tengo todo mi líquido convertido en gas. Pero eso es lo que pasa. Ya. Luego vamos a pasar a la transmisión de calor, que son los diferentes métodos en los que en los que el calor se transmite. Hasta yo me confundo, pero no se pueden confundir en eso. Ya. La primera forma de transmisión de calor es la conducción. La conducción se produce por contacto y es como lo que nosotros estamos más acostumbrados. Yo toco una estufa caliente y me quemo. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo calor directamente. O sea, mi mano está ahí tocando la estufa. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que los átomos, ¿se acuerdan que vimos que la temperatura tenía que ver con el movimiento de los átomos? Cuando un cuerpo está más caliente, sus átomos se están moviendo más rápido, y cuando un cuerpo está más frío, sus átomos también se están moviendo, pero se están moviendo más lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se está transfiriendo calor de átomo a átomo. Estos átomos se están moviendo, y cuando se están moviendo mucho o más rápido, el calor se transmite más fácil, y si no, pucha, cuesta más. Pero la lógica de esto es que literalmente es de átomo a átomo. Como yo tengo un tubo de metal, pongo, ya supongamos que mi lápiz es un tubo de metal. Tengo un tubo de metal, en esta punta le pongo fuego, después de un rato yo me voy a quemar acá. Y eso es porque de a poquito estos átomos le están pasando el calor al de al lado, 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 y pucha, como es metal y es un súper buen conductor, le van pasando calor al de al lado, al de al lado, al de al lado, hasta que el calor puede llegar hasta mi mano, y acá ya está caliente y me quemo. Y acá, ya, en los sólidos, por lo general, ya, todas estas formas de transmitir calor se pueden producir en todos los materiales, pero por lo general, si un cuerpo sólido está ganando temperatura, va a ser por conducción. Como si les preguntan, ¿cuál es la mayor forma de transmisión de calor en los sólidos? Conducción. Igual puede recibir calor por otros métodos, como la radiación, pero principalmente conducción. Y yo les hablé de que el metal era un buen conductor. ¿Pero qué es un conductor? Un conductor es un material que transmite calor, o pucha, electricidad, dependiendo, pero nosotros ahora estamos viendo el calor. Un buen conductor térmico, o sea, de calor, es un material que transmite calor de forma muy fácil, muy rápido, y le cuesta poco. Como si yo hago el mismo ejemplo que les dije antes, pero ya, pucha, tal vez no con fuego porque el material se quema, pero yo pongo a calentar un papel, como probablemente no me voy a quemar, a no ser que ya esté en fuego y se esté quemando el papel, pero si puedo tratar de calentar mucho un papel, y no me voy a quemar porque no es un tan buen conductor como otros metales. Entonces, ¿qué es la conductividad térmica? Es una propiedad que indica que tan buen conductor es un metal. Es propio, un metal, un material. Y es propio de cada material. Cada material, así como tenía su constante de dilatación, también vimos otras veces la constante de elasticidad, esto nuevamente es un parámetro propio de cada material. Si si la conductividad térmica de un material es mayor, va a ser mejor conductor, y si es menor, peor conductor. Esa es la lógica, por lo general, siempre es la misma lógica. A mayor no sé qué, mayor bla, bla, bla. Mayor conductividad, mejor conductor. Ya. Segundo, tenemos la radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación es la transmisión de calor por ondas electromagnéticas. Esta es la como típica, como el típico ejemplo de esto, es el calor que nosotros recibimos del sol. El calor del sol llega desde el espacio, o sea, pasa por el vacío. En el vacío no hay átomos para hacer conducción. Entonces, ¿por qué llega? Llega mediante radiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La radiación es la forma de transmisión en el espacio, la forma de transmisión de calor en el espacio cuando no hay átomos para hacer conducción, o el siguiente fenómeno que vamos a ver después. Pero, ¿qué pasa también? Cuando sí hay átomos, es que disminuye. La radiación le cuesta más. Como si tengo dos cuerpos y son sólidos, ¿de qué forma se van a transmitir el calor? Por conducción. Como
igual pueden transmitirse por radiación, pero no les conviene. Entonces, cuando estemos en medios sólidos y haya materia, la radiación va a disminuir mucho porque ¿por qué voy a empezar a transmitir calor por radiación si puedo hacerlo por conducción y es mucho más fácil, mucho más rápido y es mucho más efectivo? Entonces, cuando hay un medio material de por medio, la transferencia de calor por radiación es un porcentaje muy bajo. O sea, de todo el calor que se están transmitiendo dos sólidos, la mayoría va a ser conducción y un poquitito va a ser radiación, pero casi nada, porque no vale la pena, no es efectivo, chao. El tercer método es la convección. La convección es el fenómeno que se produce, el fenómeno de transmisión de calor que pasa en los fluidos. ¿Qué fenómeno es este? Es el típico que nos dicen, estamos en una pieza y prendemos una estufa y empieza a moverse el calor. ¿Qué es lo que pasa? Tengo, por ejemplo, una olla. Vamos a dibujar la olla. Tengo una olla acá, tengo mi olla, la olla que tiene agua, todo esto es agua, y abajo vamos a poner un fueguito. Tururún, tururún. Vamos a poner algo de corazón al dibujo. Ya, tenemos este fueguito. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, el agua que está acá abajo, toda esta agua, como esta capa de acá, se va a calentar. Lógico, lo que está más cerca de la llama se va a calentar. ¿Y qué va a pasar? Va a expandirse, porque nosotros vimos que los materiales, cuando aumentaban su calor, aumentaban su volumen. ¿Y qué pasa? Cuando se expande, se vuelve más livianito que lo que está arriba y que está frío, que es más pesado. Cuando algo está más apretado, es más pesado, es más denso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta agua se calienta y sube, porque es más liviano, entonces sube, leyes de la vida, y luego ¿qué vamos a tener abajo? Vamos a tener ahora, esto es tan difícil de dibujar porque todo se va moviendo, pero ya bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora esta parte de abajo va a ser el agua fría. ¿Y qué va a pasar? El agua fría está abajo, se va a calentar y luego va a disminuir su volumen y se va a ir para arriba de nuevo. Y esto va a pasar todo el rato hasta que todo el agua esté a la misma temperatura. Es lo mismo que pasa con el aire. Yo pongo una estufa y típico que el techo está calentito. Típico, uno tiene una casa de 2 pisos, no sé, y en el segundo piso está todo calentito y en el piso de abajo está frío. O si ustedes entran a una pieza en la que hay una estufa y ustedes suben el brazo, se van a dar cuenta que como su mano va a estar más calentito porque arriba se acumula el calor, o sea, el aire que está más caliente. Y es por eso que cuando uno calienta agua, no es necesario revolverla para que se caliente más rápido, como naturalmente se va a ir revolviendo sola. Como los cuerpos quieren llegar a una temperatura uniforme siempre. Entonces, el agua se va a ir revolviendo sola y se va a mezclar. ¿Y qué es lo que pasa acá? La mayor parte del calor transferido en líquidos y gases es por convección. O sea, en los sólidos lo que más vamos a ver es por conducción, en el vacío, radiación, y en los fluidos, líquidos o gases, vamos a tener convección. Ustedes me dirán, pero what? Como yo me planteaba esta misma duda, yo decía, pero esto igual es conducción al final, porque el fuego está tocando la olla le está pasando por conducción el calor al agua, como por contacto, y después el agua por contacto se está pasando de átomo a átomo el calor hasta que todo el agua está a la misma temperatura. Y eso es verdad. Como entre cada átomo sí se está produciendo conducción, pero en general el agua se está calentando por convección. Así que si es que usted le preguntan agua, sí o sí es con convección. Si le están hablando de gas, también es convección sí o sí. Como lo que importa es el general, no cada átomo en este caso. Eso, esa es toda la materia. Preguntas, lo que sea, pueden preguntarme ahora. Vamos a pasar a lista en todo caso. Profe, respecto a la materia que pasamos, después podemos ver el ejercicio del ensayo que hicimos, porque me acuerdo que habían algunos que tenían que ver con calor, creo. No sé si ¿Sí? estoy recordando mal, no sé. Sí, obvio. O sea, voy a ver si tengo acá el ensayo, pero si es que no, la próxima clase podemos partir con uno de esos, obvio.
pero no lo vimos la clase de corrección del ensayo porque ahí todavía no lo veíamos. Pero ahora que sí lo vimos, sí o sí. Yo no creí que iba a ser posible pasar toda la materia hoy día. Yo tenía miedo de no alcanzar, pero se pudo, se pudo. Ya. Adrián, Presente. gracias. Anaís Tapia, Ángel, Ángeles, Presente. gracias. Bárbara, Belén, pero no. Camila Bustos, Carla, Carlos Parra, Constanza, Damaris. Presente. Constanza Profe, está la acá. Bárbara sí está. Ah, se volvió el chat ya. Perdón, perdón. Gracias. Bárbara. Sorry. Damaris. Estefanía. Fernanda. Fernanda Rivera. Presente, profe. Ah, ya. Gracias. Fernanda Romo. Fernanda Romo también está presente. Fernando Vega. Francisca. Gabriela. Ignacia. Isabel Uribe. Ivo. Carla. Cristel. Leslie. Leslie estaba ahí sobre el chat. Ya. Leila. Lisette. Lucas. Lucas está. María Paz Campos. Martina Duarte. Martina, sí. María Ignacia Pizarro. Presente. Gracias. Melissa Magnani. Millaray Caviedes. Miray Scarlin. Natalia Correa. Paloma Rojas. Patricia Aguilar. Patricia está. Rayen. Ahí está. Richard. Rosa. Pero vamos en. Presente, profe. Gracias, vamos en racha. Sara. Uf, no hay que decir eso. Ya, hasta ahí nomás llegó la racha. Ya. Tiare. Sandoval. Tiare Blanco. Tiare Blanco sí está. Sí está. Presente. Gracias. Tiare Verdugo. No. Valentina Hernández. Valentina Urbina. Presente. Valentina Urbina, sí. Juliana. Profe, la Hernández también está. Ay, sí, gracias. De repente se me va a ver el chat. Y Juliana no estaba. Y Fernanda Pino. Fernanda Pino nos abandonó hace mucho tiempo. Voy a guardar esto. Mm, ya. Voy a ver si tengo acá el ensayo y si hay un ejercicio de esto. Y ahí podemos aprovechar de ver en los 5 minutos que quedan. Si no, la otra clase puede llegar con un ejercicio de esto. Mm, Ya, acá tenemos el ensayo que vimos. Chuta, no. Creí que la había sacado para darle. La había puesto para de compartir. A ver, veamos si tenemos algún un ejercicio de esto.
Pucha, acá es como de calor y temperatura, chuta. Acá es como de calor y temperatura, pero en verdad no era de calor y temperatura, era de... ¿Cómo se Ah, de procedimiento experimental. ¿Cómo se llama? Ah, de método científico. Así que no era en verdad de la materia. Mm. Ah, ya, miren, acá tenemos uno. A ver, quedan 5 minutos, ya. Podemos hacerlo. Tenemos un cubo de hielo de 100 gramos a menos 5 grados Celsius, ya que hacemos nosotros destacar todo el tirón. Se introduce en un recipiente térmicamente aislado que contiene 900 gramos de agua a 25 grados Celsius. Después de derretirse todo el hielo, se alcanza una temperatura de equilibrio de 14 grados Celsius. Y el calor específico del agua es 1 caloría. Ya, el calor específico del agua se lo tienen que hacer de memoria. Es 1. Como muy fácil de aprendérselo, pero 1. ¿Cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? A ver, yo me estoy arriesgando a hacer esto así nomás. Una vez me equivoco, pero obviamente voy a revisarlo después y si es que cometo algún error les aviso. Los que tenemos, partimos con hielo. Pero estoy escribiendo con gris. Tenemos hielo, 100 gramos, menos 5 grados Celsius. Y lo mezclamos con agua líquida, 900 gramos a 25 grados Celsius. Ya. ¿Qué tengo yo acá? Tengo un ejercicio en el que tengo que ocupar esta ecuación que vimos. Esta ecuación de acá, que es la misma que de abajo, pero vamos a copiar acá que ya está enterita. Tengo que usar esta ecuación de acá. Entonces, me dicen, después de derretirse, se alcanza una temperatura de equilibrio de 14 grados Celsius. Y me están hablando solamente de agua líquida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo en verdad no estoy mezclando hielo a menos 5, estoy mezclando hielo a 0. O sea, en verdad sí estoy mezclando a menos 5, pero como que esa parte del problema a mí no me importa, porque me están diciendo, después de derretirse. Y yo sé que justo después de derretirse sigue a 0 grados, porque sabíamos que esa es la temperatura en la que el hielo pasa justo de líquido a sólido, o de sólido a líquido. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo que empezar a completar esta fórmula. Ya vamos a tener que el 1 va a ser el hielo. Chuta, pero ya, hielo y esto va a ser el agua. Entonces empiezo a completar. Masa del hielo, 100. Ah, pero esto tiene que ser en kilos. Ah, no, pero me están hablando de gramos. Entonces lo puedo dejar en gramos. Entonces tengo 100 por calor específico del agua. O sea, que de hecho esto ya no es hielo. Esto va a ser hielo recién derretido. Entonces tengo por el calor específico por 1, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Sé que la temperatura de equilibrio es 14 y la temperatura inicial es 0, porque se acaba de derretir. Masa 2, 900, por calor específico 2, de nuevo 1, porque estoy trabajando todo el rato con agua, por la temperatura de equilibrio, 14, menos la temperatura inicial, era agua a 25. Entonces, menos 25 igual 0. ¿Y qué me está faltando acá? A ver, ¿cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? Ya bueno, si calculan eso les va a tener que dar 0, pero esa no era la fórmula que había que ocupar, me están preguntando a mí otra cosa. ¿Cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? Ya, el ejercicio es más fácil todavía. Yo pensé que estaban preguntando otra cosa. Tengo 100 gramos de hielo y estos pasan de estar de 0 a estar a 14. A ver, ¿cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? Vean, me estoy pegando la media confusión. A ver.
Mm, ah, what? Pero esto sería, bueno, calor es delta temperatura por M por el calor específico. La delta temperatura sería 14 por 100, por el calor específico es 1. Esto da 1400 y no está la alternativa. No sé, esto está raro. Puede que igual sea una confusión mía o que, no sé, voy a dar un error en ejercicio, no creo. Yo creo que tal vez me estoy confundiendo y me están preguntando otra cosa. Así que, pucha, les fallé, pero veremos la próxima clase con más detención y lo voy a ver con calma. Así que nada, dejemos la clase hasta acá, ya me pasé un minuto. Sorry, Tiare que me preguntó, pero la próxima clase lo vemos. Como que me bugué, me confundí. Pero la próxima clase lo vemos bien. Así que hasta acá lo dejamos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.